Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en el encuentro mensual de esta actividad que nos ofrece la plataforma de Bayer y por medio de Fardit, que se llama ¿Cómo lo hago?, en donde colegas y profesionales y expertos en ciertas áreas nos ayudan a interpretar ciertas situaciones particulares, ciertos casos, ciertos conflictos que se nos generan en el día a día en la práctica. Y bueno, en este caso internacional, así que con un colega de el Uruguay, así que muy contentos. Quien va a coordinar esta actividad en el día de hoy es la doctora Paula Tiscornia. Ella es médica radióloga, actualmente jefa del servicio de la mujer en el Hospital Privado de Córdoba, y también haciendo su actividad como docente en la Universidad Católica de Córdoba en el área de pregrado en medicina y en posgrado en la carrera de diagnóstico por imágenes. Así que ella nos va a introducir a nuestro disertante de esta noche. Así que muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, hola Flor, gracias por la presentación. Bueno, agradecer también a la Fardit que siempre me invita a participar de estos webinars que a mí me gustan mucho porque nos ayudan a tener casos sobre todo prácticos de aprendizaje y cosas de la vida diaria más que una clase ponencial, digamos, y nos ayudan con este tipo de tips prácticos para la vida diaria, digamos. Bueno, en esta oportunidad agradecemos al doctor Carlos Carnelli. Él es de Uruguay, es el presidente de la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay y es el jefe del área de diagnóstico de tomografía y radiología de asistencial médica de Maldonado, Uruguay, en Punta del Este. Así, bueno, envidiamos un poco tu lugar de trabajo, tu ciudad de trabajo. Y bueno, gracias Carlos por aceptar nuestra invitación y por ayudarnos a la formación continua de los radiólogos acá en Argentina. Bueno, en esta oportunidad nos va a presentar RM Ginecológica, tips para reportes prácticos. Paula, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Fardit también. Para mí es un honor y un gusto acompañarlos en esto. Bueno, traté de preparar algo. Eh, Espero que les guste. Básicamente, en realidad, vamos a ir hablando de las dos principales patologías, cáncer de cuello y cáncer de endometrio. Y vamos a ir viendo en base a casos las cosas que son que me parece que son importantes recalcar, y algunas cosas de las dudas que podemos llegar a tener cuando nos enfrentamos a la lectura del estudio. Carlos, Este, perdón, antes de que empieces, sí, los que quieran ir preguntando cosas sobre la marcha, las van dejando anotadas en el chat. Hacia el final, te transmitimos las preguntas para responder. perfecto. Bien, bueno, la resonancia magnética, por lo tanto, a grandes rasgos, tiene mucha utilidad en las neoplasias de cuello uterino y en las neoplasias de endometrio, que son las dos que vamos a charlar hoy, pero también la tienen en las neoplasias de ovario, en las neoplasias miometriales, y en la endometriosis. Estas tres, quedarán pendientes para otra vuelta, otro exponente, pero creo que básicamente son las cinco grandes utilidades que tiene la resonancia magnética en ginecología. Este, Respecto a las neoplasias de cuello uterino, bueno, obviamente vamos a mencionar y hablar un poco de la clasificación FIGO 2018. Vamos a hablar un poquito de la estadificación inicial. Y también mencionar que obviamente que esto no lo vamos a tocar porque en realidad este, sería para otra charla puntual, ¿no? Pero también es útil en lo que es la respuesta al tratamiento y en la evaluación de la recurrencia, ¿no? Pero quiero ir a lo más básico de todo, y es hablar un poco del cáncer de cuello uterino, ¿no? La clasificación FIGO, bueno, seguimos usando la clasificación de 2018. Esta clasificación, esta última versión, lo que incorporó fueron las imágenes avanzadas y la patología a la clasificación. Por ejemplo, estadio 1A, que no se considera la extensión en superficie, sino solamente en la extensión en profundidad.
El estadio 1B ya está subdividido, como sabemos, en menores de 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros y mayores a 4 centímetros, y tiene una diferente sobrevida y una opción también de tratamiento contra quelectomía. También incorporan un estadio ganglionar, como es el estadio 13-1 y el 13-2. También se incorporan opciones para tratamientos para preservar la fertilidad. Y también menciona los hallazgos patológicos que van reemplazando los clínicos imagenológicos en determinación del estadio. Entonces, con esto, digo, este es el clásico diagrama que todos habremos visto, ¿no? De los cuatro estadios, ¿no? En los cuales hay un estadio 1A, ¿no? Que es el invasivo, con un máximo, con una invasión máxima en profundidad, ¿no? Menor o igual a 5 milímetros, que este es el que no vemos en resonancia magnética. Y siempre lo menciono porque, bueno, después vamos a hablar un poco de cuáles siempre son las situaciones ideales, pero la situación ideal es siempre tener una anatomía patológica ya resuelta, ¿no? Y con eso ir a orientarnos. Muchas veces nos pasa que nos ponen en los pedidos, ¿no? Cáncer de cuello de útero, hasta como pregunta, y bueno, y a veces no vemos nada, y después decimos, che, pero ¿por qué no lo estoy viendo? Y en definitiva termina siendo que era algo sumamente pequeño, ¿no? Hasta un in situ. Entonces, hay muchas veces son cosas que nos van pasando, y bueno, y con el tiempo, por lo menos y después de idas y vueltas, cuando empezamos a hacer resonancia con la parte de los ginecólogos, llegamos a que siempre venga con la mayor cantidad de dato clínico y siempre con una anatomía patológica. Después el estadio 1B, que es el carcinoma invasor, con una invasión mayor a 5 milímetros. Y ahí, bueno, tenemos, ese es el límite el 1B2, va a ser que es el tumor menor a 4 centímetros. Ahí tendríamos como la opción del tratamiento quirúrgico. Después de ahí va a ser todo más bien tratamiento sistémico. Por lo tanto, el 1B3, que ya va a ser un tumor mayor a 4 centímetros, y después, por supuesto, que los que ya invaden más allá del útero, como ser el 2A, que es el confinado a los 2 tercios superiores de la vagina, o el 2B a los parametrios. Y después, por supuesto, que el 3A y el 3B, básicamente es la extensión tanto al tercio inferior de la vagina y hacia la pared pelviana. Lo mismo que también el 3C, que ya con la extensión, o sea, la diseminación ganglionar, tanto a los ganglios pelvianos como paraórticos. Y por último, obviamente, el estadio 4, que lo seguimos viendo, lamentablemente, que es el que, bueno, que ya ha invadido los otros órganos, o también ya se ha diseminado a distancia. Por lo tanto, la resonancia tiene un rol en la estadificación inicial. Nosotros le mandamos el ayuno que siempre mandamos a todos los pacientes, le hacemos a buscapina habitualmente, salvo alguna contraindicación. Son útiles tanto en 1.5 como en 3 Tesla. Nosotros trabajamos en 1.5 Tesla con el coil que usamos puede ser de cuerpo, puede ser de pelvis dirigida. La vejiga habitualmente la usamos poco distendida, más que vacía. A veces la usamos vacía. Y inicialmente, esto es algo que después me gustaría saber el resto de las personas que hace. Inicialmente le habíamos empezado a hacer mucho gel vaginal a todo el mundo por rutina, y ahora prácticamente no lo hacemos. Lo mismo los microenemas. Cuando comenzamos, de rutina se lo hacíamos a la gran parte de las pacientes, y después con el tiempo lo fuimos prácticamente evitando. Y lo mismo con el gadoliño. Tenemos un problema que quizás es compartido por ustedes también, es que muchas veces cuando el médico solicita la resonancia, un poco va en quién la solicita, ¿no? Si la solicita el ginecólogo, muchas veces es una resonancia de pelvis, entonces bueno, quizás la hacemos sin gadoliño, o si tuviéramos alguna duda realmente, le hacemos gadoliño.
Pero muchas veces, lo otro que pasa es que muchas veces la solicita, por ejemplo, el oncólogo, y el oncólogo ya solicita resonancia de abdomen y pelvis. Entonces ahí es como que nos vemos obligados sí a hacer el contraste, y bueno, y ahí tenemos que ver si la anatomía patológica es como muy inofensiva, digamos, capaz que le hacemos un estudio dinámico a la pelvis, y si no, quizás le hacemos un estudio dinámico al abdomen. Eso en la realidad es como que cada paciente es un mundo aparte, y son decisiones que las vamos tomando medio que en el momento, digamos. No lo tenemos todo protocolizado ni estandarizado. Lo que sí tenemos estandarizado es que usamos T2 de alta resolución con un espesor de corte menor a 4 milímetros, con una matriz mayor a 320 por 224, y con cortes que sean, viste, ortogonales siempre al plano del tumor, ¿no? Tanto longitudinales como axiales, siempre al plano del tumor, justamente para evitar los fals, digamos, los falsas sobreestadificaciones, ¿no? No queremos ponerle un parámetro positivo cuando no lo tiene, o una invasión del estroma cuando realmente no la tiene, ¿no? Em, Después, es algo que hablamos en el congreso ahora del CIR en Córdoba. A mí me gusta el T2, el T2 volumétrico, el 3D T2, no como sustituto del T2 de alta resolución, pero a veces me gusta que se lo agreguen. La realidad es que los licenciados con los que trabajamos son buenos y están entrenados, pero muchas veces, a veces cambia algún licenciado que quizás esté más familiarizado con otras áreas, que esté más acostumbrado a hacer neuro, musculoesquelético, por ejemplo. Entonces, y bueno, y también cuando son tumores grandes que cambian mucho la dirección, ¿viste? O que crecen en varios sentidos, si bien no reemplaza al T2 de alta resolución, me parece que el T2 volumétrico a mí me gusta, y me gusta tenerlo, y en definitiva en el servicio tampoco no es que estemos tan apretados con los tiempos como para decir, bueno, perdemos, o sea, no le estamos robando tiempo a otro paciente, digamos. A eso me refiero, porque a veces, digo, en definitiva, toda secuencia que le agreguemos es tiempo que no tenemos en la agenda para otro paciente, quizás. Después, bueno, de difusión, que tratamos de usar valores altos, que justamente es útil en lesiones pequeñas, como vamos a ver en algún caso puntual, y también si hay la persistencia de tumor residual, y sobre todo de la valoración ganglionar, que a veces puede- podría pasar un poco desapercibida, porque a veces son medios inocentes los ganglios, pero después, cuando pasemos un barrido en las imágenes de difusión, algo está iluminado y nos llama la atención, y ahí lo volvemos a ver y decimos, che, bueno, capaz que no estaba tan chiquito, era un poco más grande, tiene los contornos un poco más irregulares, restringe, ese ganglio no me gusta, ¿viste? Em, y bueno, y después las otras secuencias que usamos es un T2 con un FOP un poco más grande, al menos hasta los cilios renales, sobre todo cuando no está pedido el abdomen, digamos, por lo menos para tener, no, para saber que no hay ningún ganglio positivo periaórtico, digamos. Como dije, el contraste dinámico es opcional. A veces lo usamos y a veces no, esa es la verdad. No, y bueno, y también alguna secuencia T1 siempre es importante tener. Em, entonces, básicamente nos enfrentamos como a dos escenarios, ¿no? Como el primer escenario son mujeres jóvenes que las tenemos con neoplasias de cuello, y entonces tenemos que estar acostumbrados a reconocer las estructuras normales de un cuello uterino, de un útero, digamos, que es completamente diferente, como podemos ver, al de un útero de una mujer posmenopáusica, digamos, ¿no? En las mujeres jóvenes vamos a reconocer, bueno, todo lo que es las secreciones que tiene la cavidad endocervical también, y uterina, ¿no? Y endometrial, las glándulas del endocervix, el estroma fibromuscular perdón, las glándulas endocervicales y el estroma fibromuscular. Este, entonces, y esto es importante porque, bueno, son todas parte de la anatomía normal que nos va justamente a ayudar
a reconocer todas estas estructuras. Después, em, también cómo orientarnos el estudio, ¿no? Siempre vamos a tratar de hacerlo en base como les decía, a los planos ortogonales a la lesión, ¿no? Pero recordemos que obviamente tanto el cuello uterino como el cuerpo uterino suelen tener angulaciones diferentes, entonces no es que unas imágenes van a ser útiles para ver todo el útero, digamos, en los tumores, en aquellos tumores que quizás tengan una extensión hacia el cuerpo uterino. Y como les decía, secuencias de alta resolución, este es en un plano axial y también en un plano coronal. Las lesiones entonces habitualmente, ¿cómo se suelen ver? Bueno, se suelen ver así, en un T2 que es de una señal relativamente intermedia, a veces es un poquito más alta, que sustituye, por ejemplo, como es el caso ahí, el cuello uterino, tanto en este caso el labio anterior como el labio posterior. Son lesiones que restringen bastante en difusión ADC, ¿no? Y las características del comportamiento en el caso que hiciéramos gadolinio y le hiciéramos un estudio dinámico, básicamente lo que tenemos que son lesiones que son hipervasculares, o sea, tienen un realce sumamente intenso, con un wash-in intenso en tiempo arterial y un wash-out en tiempo tardío, digamos. Y esto es lo que nos permite la mejor diferenciación del resto de las estructuras uterinas. Y va a ser algo que también vamos a tener en cuenta, bueno, vamos a volver a esto en la última diapositiva de la presentación. Entonces, básicamente, como les dije, el 1A no nos interesa, no lo vamos a ver, a veces lo piden, es verdad, y a veces informamos resonancias normales. Habitualmente cuando nos pasa eso y no nos pusieron, vamos y les preguntamos, che, como qué dio la anatomía patológica, ¿viste? Sobre todo bueno, uno estar tranquilo de que no está pasando por alto nada. Así que eso es algo que solemos hacer. Y bueno, y acá, por ejemplo, es básicamente esto, ¿no? Tenemos una lesión que está en el cuello uterino, sobre todo, principalmente, la parte del componente más grande está en el labio anterior y ese es su eje longitudinal, por lo tanto el axial oblicuo va a estar perpendicular a ese eje longitudinal de la lesión. Acá otro mismo caso, y acá por eso que les mencionaba que a veces en las lesiones pequeñas el uso del contraste nos puede ayudar, ¿no? Digo, siempre, y digo el contraste porque obviamente en este caso que tenemos una pequeña lesión ahí como medida exofítica del labio posterior del cuello uterino, podemos ver que en difusión de ADC, en el caso que nos hubiera pasado por alto, podemos ver que la lesión claramente la delimitamos. Y si aún vemos en un tiempo tardío las secuencias del contraste dinámico, podemos ver cómo la lesión ha lavado y la podemos diferenciar aún más. Entonces, el contraste yo creo que tiene un valor quizás hasta aún especial en las lesiones pequeñas, que son las lesiones que más fácilmente pueden pasar por alto o que quizás eh, las podemos delimitar mejor. Capaz que no que pasen por alto, pero no estamos seguros de la extensión verdadera y con el contraste dinámico, en definitiva, creo que nos ayuda a terminar de delimitar las lesiones. Solamente para mencionar, esto fue un artículo que escribimos hace un tiempo sobre las guías de la SUR de preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de cuello, endometrio y ovario. Básicamente, las pacientes que tienen una lesión menor a 2 centímetros, una invasión estromal menor al 50%, y unas distancias que a veces son un poco relativas, porque, bueno, estas son las guías que armamos, pero también muchas veces los ginecólogos a veces quieren ser un poco más generosos con esas medidas. Este,
Eso va mucho en cada centro que se dedique, y en algunos centros es más, prefieren una distancia que puede ser hasta un poco mayor y otros un poco menor. Entonces, digo, eso, si bien son lo que está más o menos consensuado, llevado a la práctica diaria, puede haber diferencias en cada uno de los centros, ¿no? Bueno, como les decía, una distancia mayor a 1 centímetro de la lesión al orificio cervical interno y un cuello uterino mayor a 2,5 centímetros de largo. O sea, no puede ser un cuello que esté acortado, digamos, por algún otro motivo. Entonces, siguiendo con las lesiones y con el estadio, acá tenemos una lesión que es un 1B2, digamos que es una lesión que está entre 2 y 4 centímetros. De nuevo, la podemos ver en la secuencia sin contraste T2, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, mucho más delimitada en las fases tardías con contraste, ¿no? Que delimita bien dado el washout que presenta la lesión, y como siempre es una lesión que restringe en difusión, ¿no? Y siempre la misma señal de esa T2 media intermedia, digamos. La lesión 1B3, ¿no? Que es aquella lesión que, bueno, digo, es fácilmente visible, pero acá en estas que son fácilmente visibles empezamos a tener en cuenta otras cosas, ¿no? Que siempre las tenemos que tener en cuenta, pero bueno, con el mayor tamaño siempre aumenta es más la probabilidad de que a su vez tenga asociado otras cosas, ¿no? Entonces, de estas lesiones, como las que podemos ver acá, obviamente las lesiones pueden tener como un pedúnculo y protruida la vagina, y justamente hay que diferenciar lo que es protrusión hacia la vagina, de invasión vaginal, ¿no? Recuerden que la pared de la vagina tiene una capa bastante muscular, es hipointensa en T2, entonces esa capa muscular tiene que estar preservada, y si no está preservada, sí hay invasión vaginal, pero si no es simplemente una lesión que protruye, o sea, que es exofítica y protruye digamos, hacia los fondos de sacos vaginales, ¿no? Y acá sí el gel en ciertos casos podría darnos una mano, ¿no? El tema es que, claro, obviamente uno no lo sabe de antemano, salvo que justo en el pedido lo dijera. Bueno, y estos son los casos que a veces si uno tiene duda y está ahí, debería interrumpir el estudio y pasarle gel. Y bueno, y si no, eventualmente recitar a la paciente, hacerle gel y terminar de sacarnos las dudas que tenemos, digamos, para tratar de que el informe sea lo más preciso posible. Em, este es otro caso, por ejemplo, que acá se usó un poquito de gel, como podemos ver, que acá sí sirve, y acá es otra lesión también exofítica. Esta tiene una señal un poco más baja, perdón, un poco más alta, eh, bastante más hiperintensa. Es extraño porque la anatomía patológica era un escamoso, no tenían nada de diferente, y que a veces sí tienen otra anatomía patológica, y, y bueno, y ahí es y uno quizás puede entender más por qué tiene esa señal alta. En este caso era extraño, pero bueno, acá sí el gel aportó bastante porque se veía que no había ningún tipo de invasión vaginal, sino que solamente había una protrusión hacia los fondos de saco posteriores de la vagina. Y por otro lado, siempre de nuevo, las fases con contraste en el washout tardío son súper útiles para terminar de caracterizar, o sea, mejor dicho, para tratar de terminar de delimitar y por lo tanto tener medidas más precisas del tamaño de la lesión. Em, el FIGO 2A, ¿no? Es la invasión de los 2 tercios superiores de la vagina, ¿no? Y bueno, y básicamente, en definitiva, la primera pregunta que yo siempre me hacía, ¿no? ¿Cuáles son los 2 tercios superiores de la vagina? Y bueno, lo que solemos hacer es trazar una línea que va desde la inserción de la uretra en el piso vesical hacia atrás, ¿no? Y lo que esté por encima de esa línea, de la vagina que esté por encima de esa línea, esos son los 2 tercios superiores. Y lo que esté por debajo de esa línea es el tercio inferior de la vagina. Y bueno, y este es un caso que, como podemos ver,
de otra lesión, también exofítica, sólida, que alcanza la vagina. Como pueden ver, la línea hipointensa vaginal de la pared está infiltrada. Y acá también lo podemos ver, que ya está perdido todo este contorno posterior que se debería ver, este, con un poco de evasión hacia lo que podría ser como el tabique recto vaginal, pero hacia la grasa del paracolpos, digamos. Y bueno, y en definitiva las mismas características, ¿no? Que de todas las lesiones de cuello: intensa restricción y washout tardío. Esto es lo que les hablaba de la línea esta imaginaria que trazamos, con la inserción de la uretra. Y así podemos estar seguros de decir con certeza que, bueno, que la lesión alcanza los 2 tercios y no el tercio inferior de la vagina. El FIGO 2B, ¿no? Que es la invasión parametrial, ¿no? Justamente esto es una imagen normal en la cual podemos ver toda la preservación de este anillo estromal hipointenso, ¿no? Que eso excluye una invasión parametrial, ¿no? Y después lo que podemos ver son distintos escenarios, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, una invasión completa del estroma que no es sinónimo de la invasión parametrial, ¿no? Y a su vez la interfase del tumor con el parámetro tiene varias morfologías, ¿no? Puede adoptar esta morfología que es más como nodular, puede adoptar esta morfología que es más como espiculada, como con prolongaciones tumorales, y a su vez puede también tener como una especie de encasement o encarcelamiento de todo lo que sería el anillo estromal, ¿no? Esos son distintos tipos de crecimiento de los tumores, y bueno, y tenemos que estar entrenados para poder ver eso. Lo mismo acá, este es otro ejemplo de una lesión bastante grande que también que protruía no solo hacia la vagina, un poco la infiltraba también, sino que alcanzaba también el parametrio. Y lo mismo, se sigue teniendo el mismo comportamiento: intensa restricción, washout tardío postgadolíneo, y siempre la misma señal que es característica de las lesiones de cuello uterino. Cuando nos enfrentamos al FIGO 3A, que es la invasión del tercio inferior de la vagina, en definitiva, bueno, es fácilmente identificable porque si lo vemos en cortes axiales, podemos ver que la vagina se encuentra prácticamente sustituida en casi toda su extensión. Y esto, si lo tuviéramos la imagen en un corte sagital, vamos a ver que hay extensión tumoral por debajo de esta línea imaginaria que siempre trazamos, ¿no? Y de nuevo, una vez más, lo mismo, ¿no? Todo el tumor va a tener las mismas características de restricción en difusión y de washout tardío con el gadolíneo. Acá podemos ver un ejemplo de lo que sería la invasión a la pared pelviana, es decir, en el sagital podemos ver que la lesión es una lesión sumamente grande. Invade lo que sería como el tabique útero-vesical y de la vagina con la vejiga. Se extiende, sobrepasa lo que es el parametrio, alcanza la pared, perdón, el parametrio y alcanza la pared pelviana lateral, ¿no? Y por los parámetros y por la pared pelviana lateral es por donde pasan los uréteres. Entonces muchas veces estos son los típicos tumores que terminan dando hidronefrosis a los pacientes, como este es el caso que pueden ver en las imágenes coronales, que el riñón, el uréter derecho está infiltrado. Em, el estadio 13-1, para mí, mi mensaje con el estadio 13-1, ¿no? Es que me llevó muchas sorpresas, muchas, me refiero
justamente eso, ¿no? Más de lo que me hubiera imaginado, ¿no? Y esto que es, son tumores que quizás no son tan grandes, pero que a su vez tienen ganglios positivos, ¿no? Obviamente, uno en los tumores grandes, si tiene ganglios positivos, es como que, bueno, es- es parte de lo esperado quizás, ¿no? Pero para mí lo más difícil que me he enfrentado, ¿no? Es cuando a veces los tumores son pequeños, ¿no? Y ves unos ganglios que están feos, ¿no? Y esto decís, ¿cómo puede ser si es un tumor tan pequeño? Pero no, créanme que pasa. Y hay tumores que podrían ser un estadio mucho menor y que terminan siendo no de sanción quirúrgica, justamente porque es un estadio 3C. Y he visto desde linfonodos pelvianos como estos que podemos ver, que por eso siempre digo que las imágenes en difusión ayudan mucho, porque a veces hay movimiento, quedó movido viste, que en el corte quedó como, viste, no quedó como en un corte, quedó como alargado el ganglio, viste, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pero la difusión siempre es como la luz en la oscuridad, ¿no? Literalmente. Y bueno, y nada, y esto es el mensaje que tengo, que tanto tumores pequeños como grandes pueden tener ganglios positivos, ¿no? Y por último, obviamente, lo mismo, ganglios más grandes, ¿no? Que lo mismo acá podemos ver o esta imagen que nos quedaba la duda, qué sería y viste, qué era. Después pudimos llegar a la conclusión que no, que después lo vimos en otros cortes, que era el ovario derecho y que estaba normal. Pero bueno, vean cómo refleja lo que es esta adenomegalia completamente sustitutiva que tiene esta lesión, ¿no? Este, lo mismo que el tumor, que es un tumor que restringe abundante, tumores supercelulares y ganglios metastásicos también supercelulares. Em, Ganglios pelvianos, la importancia de tener, en el caso que los estudios no se haya pedido el abdomen, ¿no? Que creo que a veces termina siendo un poco lo mejor porque uno le puede hacer el estudio dedicado a la pelvis, ¿no? Y esto después, quizás cuando terminemos lo podemos charlar, pero yo siento como que cuando se pide un estudio de abdomen-pelvis, quizás se pide por ahorrar el recurso y porque, bueno, ya que le estamos haciendo una imagen, pero bueno, no es lo mismo hacer un estudio con un dinámico en pelvis, ¿no? Que hacer un estudio con un dinámico en abdomen, ¿no? Y bueno, y creo que esos son, para mí son de las cosas que siempre me gusta conversar con el resto de mis colegas, ¿no? Qué suelen hacer, cómo lo suelen resolver cuando tienen estos pedidos, contestan la pregunta y se enfocan solamente en eso, o tratan de hacer como, bueno, el estudio lo más completo posible del abdomen pelvis y incluye obviamente la estadificación, ¿no? No sé, son cosas para conversar. Así que bueno, básicamente siempre si hacen pelvis solo, tener una imagen hasta los cilios renales es sumamente importante. Como hablamos, obviamente el estadio 4, creo que hay algún caso, me parece, después, pero después hay mucho caso que después se va a terminar de estadificar con una tomografía de tórax, por ejemplo, o con una tomografía de abdomen pelvis para ver el abdomen, digamos, ¿no? De los ganglios linfáticos, como saben, es la primera barrera que hay, ¿no? Son los ganglios obturadores, los ilíacos internos y los ilíacos externos y los presacros. Después están los ilíacos comunes y paraórticos. Y bueno, y acá siempre es como la parte de la resonancia que nos quedamos siempre un poco como flojos, ¿no? Y como medios cortos de lo que podemos decir porque tenemos, bueno, tenemos varias características que si las sumamos tienen buena especificidad, pero a veces no las podemos sumar todas. Pero bueno, básicamente es si el tamaño, ¿no? Si es mayor a 8 milímetros en su eje menor, y después lo que ya sabemos, ¿no? Si la señal es media heterogénea, tiene necrosis, tiene bordes espiculados, tiene una morfología redondeada, perdió el hilio graso, tiene mucha restricción en difusión, ¿no? Yo creo que obviamente cuando hay una mezcla de todo eso,
tenemos la certeza de que de ese ganglio linfático está sustituido. Em, el 4A, ¿no? Que es la invasión a órganos pelvianos, a órganos vecinos, puede ser tanto anterior como posterior, ¿no? Hacia la vejiga o hacia el recto, puede ser hacia el sigmoides también, básicamente puede ser hacia todos lados. Lo que sí me parece importante, hablar solamente una palabra de esto que a veces pasa, y este es el edema bulloso de la vejiga, que no es invasión de la lesión, por más que tenga contacto con la celdilla anterior, con la celda anterior de la pelvis, no es no es una invasión de la pared de la vejiga, sino que son cambios reactivos, inflamatorios de la vejiga, porque si pueden ver, toda la capa muscular de la pared de la vejiga está intacta. Eso básicamente porque se puede ver y no hay que confundir, no hay que catalogar al edema bulloso como, como invasión parietal. Y después, la otra cosa que también que me gustaría después escucharlos a ustedes, el reporte estructurado o no estructurado, ¿no? Nosotros no tenemos como modelos de reportes estructurados, pero sí sabemos todo lo que tiene que tener el informe. Entonces, en definitiva, yo creo que si el informe, esto es una opinión 100% personal, ¿no? Yo creo que si, o sea, obviamente que el reporte estructurado significa que vamos a contestar todas las preguntas que el oncólogo o ginecólogo quiere tener, ¿no? Este, y nos ayuda a no olvidarnos de las cosas. El tema es que muchas veces el reporte estructurado a veces puede quedar chico en lo que son los hallazgos y por lo tanto em, yo en lo personal pienso que mientras uno tenga claro y sea consciente de lo que uno tiene que informar, si es estructurado o no es estructurado, pero es completo, para mí no es mayor problema. Por supuesto que eso es algo que tienen que tener un acuerdo en común con el médico tratante del paciente, digamos, ¿no? Hay que hablar el mismo idioma y en definitiva hay que tratar de usar la terminología que ellos quieren o eventualmente eh, enseñarles la terminología. Eso ya sería como más pensando en lo que sería ovario, ¿no? Que muchos ginecólogos a veces no están tan familiarizados con el ORATS y más, manejan más el IOTA, etcétera. Pero digamos, mientras hablemos el mismo idioma que nuestros clínicos y mientras el informe sea completo, bueno, para mí puede ser estructurado o puede no ser estructurado el informe. Y bueno, esta es la primera parte y ahora pasaríamos a hablar de lo que son las neoplasias de endometrio, que FIGO 2023 nos puso las cosas mucho más complicadas o mucho más simples también, porque bueno, eso depende cómo uno lo quiera ver. Yo creo que en definitiva lo que sí lo que sí creo que pasa bastante más seguido es que la anatomía patológica que necesitaríamos realmente para cuando nos llega a nosotros, habitualmente no la tenemos. Tenemos una anatomía patológica parcialmente completa, digamos, toda la parte molecular habitualmente tarda un poco más, ¿no? Y habitualmente el paciente por lo menos llega entre medio de las dos cosas, ¿no? Y además, por ejemplo, yo que sé, quizás no en todos los lugares tengan todos los estudios genéticos que se necesitan o moleculares que se necesitan. Y lo mismo, de las neoplasias de endometrio, además del FIGO 2023, vamos a hablar de lo que es la estadificación inicial y podríamos también eventualmente hablar de la respuesta al tratamiento y la evaluación de recurrencia, ambas cosas con las cuales la resonancia magnética es útil, ¿no? Entonces, bueno, el FIGO 2023 es un sistema de estadificación quirúrgica, y la versión está actualizada del 2023. Incluye los tipos histológicos, el patrón tumoral y la clasificación molecular.
Y el objetivo de esto es reflejar mejor la comprensión de la naturaleza compleja de los distintos tipos de carcinoma de endometrio y su comportamiento biológico subyacente. Eh, entonces, en definitiva, tenemos todos estos, o sea, tenemos estos cuatro estadios y estas subdivisiones de los cuatro estadios. Eh, la única salvedad es que hasta el 1A3, que es la línea punteada, es como la enfermedad inicial y de 1B en adelante ya es enfermedad avanzada, ¿no? Y los cambios principales obviamente terminaron siendo que en el estadio 1 se dividió en 1A1, 1A2, 1A3, 1B y 1C, ¿no? Este, y ahí sí, bueno, vamos a ver si están limitados al 50% del miometrio o no, o a más del 50%, ¿no? Este, también incorporan los tipos histológicos agresivos y los no agresivos, y hay una consideración de la invasión, viste, como les decía, miometrial y una invasión del espacio linfovascular focal. Después el 2 está subdividido en 2A, 2B y 2C. Acá se incluye la invasión del estroma cervical y cuando hay una invasión linfovascular sustancial. em, hay una clasificación de los tipos histológicos agresivos con cualquier tipo de invasión miometrial. Esto es un poco lo que cambia. Acá es cuando empieza a jugar la anatomía patológica con las imágenes, digamos, ¿no? Y después, y por eso le decía que quizás es más complicado si lo tenemos porque tenemos que repensarlo y si no es más simple porque simplemente vamos a hacer un informe y vamos a ser muy informativos. Invade tanto, se extiende tanto, compromete tal cosa, sí, no, y lo entregamos y después alguien va a tener que unir todas las partes, ¿no? Este, Después el estadio 3 es la diferenciación entre lo que es la infiltración de la serosa uterina y los anexos, que sería el 3A. Después la clasificación en metástasis en vagina, parametrio y peritoneo pélvico, 3B. Y las metástasis ganglionares pelvianas y paraórticas, 3C1 y 3C2, ¿no? Y después, por último, los estadios 4, bueno, el 4A, como siempre, la mucosa vesical o rectal, esa invasión invasión de los órganos vecinos, de 1BC, metástasis peritoneales extrapelvianas, y después metástasis 1BC, perdón, metástasis a distancias. ¿Tá? Que ahí también digo, vamos a tener que tener por lo menos una tomografía de tórax para terminar de la estadificación del paciente, o por supuesto en ambos casos, tanto para cuello como para endometrio, un PET-TC también es un estudio sumamente útil. Tiene mucho rendimiento también con las adenopatías, adenomegalias que podemos ver en ambos tipos de tumores. Lo mismo, vamos a usar el mismo ayuno, la misma bobina, también el magneto de 1,5 de 3, agentes antiperistálticos, la vejiga poco distendida, gadolinium sí lo vamos a usar acá sí es importante, de rutina, y el vaginal, de nuevo como pregunta, si no, eso después me gustaría que me cuenten también ustedes que si lo usan, si no lo usan. Nosotros para endometrio, gel vaginal, n- no lo usamos. Em, de lo que sería el protocolo, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer imágenes de nuevo, ¿no? Con un FOV, con T2 de alta resolución en los tres planos. Y lo mismo, con una matriz alta y con cortes finos. La diferencia es que acá lo que queremos justamente es que tenemos que hacer cortes que sean paralelos a la cavidad endometrial y por lo tanto a la lesión, y cortes axiales perpendiculares a este eje longitudinal, digamos, ¿no? Como está señalado ahí. Porque no podemos hacer axiales estrictos porque justamente vamos a meter la pata y vamos a pensar que hay invasión biometral y cuando no la hay, o quizás hay extensión por fuera de la serosa cuando no la hay, ¿no? Por lo tanto, estas imágenes son importantes y en definitiva, si las imágenes están bien hechas, vamos a estar seguros de lo que estemos informando. Em, entonces,
La otra secuencia, obviamente, que vamos a usar, ¿no? Es la difusión, lo mismo, con valores altos de B. También son tumores sumamente celulares, entonces van a tener bastante restricción en difusión, ¿no? Este, y, y después vamos a tener el medio de contraste, que vamos a hacer un estudio dinámico. ¿Y por qué el estudio dinámico es importante? Bueno, porque en definitiva, digamos, el contraste en el tiempo precoz, acá son tumores que, a diferencia del cuello uterino, son tumores que son hipovasculares. Entonces nosotros, en el tiempo precoz arterial, digamos, no vamos a ver el realce del tumor, sino que vamos a tratar de ver un realce ininterrumpido de la zona subendometrial, digamos, ¿está? Porque si esa zona, si ese realce está ininterrumpido, en definitiva sabemos que la lesión va a estar limitada al endometrio. Después vamos a tener un estudio en fase de equilibrio, ¿no? Que ahí vamos a ver el grado de invasión miometrial. ¿Por qué? Porque ahí el tumor va a ser, si bien va a estar realzando un poco, sigue siendo hipovascularizado, digamos. ¿Ah? Y por último, el contraste tardío en el sagital, que ahí nos va a ayudar para ver si hubiera invasión del estroma cervical. Esto por los distintos tiempos de realce de las estructuras de las partes del útero, digamos. Em, y bueno, y como siempre, un T2 con un FOB amplio, también para llegar, en el caso de que si hiciéramos solo un estudio de pelvis, para llegar a las adenopatías periaórticas, digamos. Entonces, las características de lesiones, como veníamos hablando, la señal es relativamente similar a la del cuello, quizás un poquito más o más hipointensas, pero es una señal bastante intermedia, ¿no? Y como les decía, son lesiones que, en definitiva, son poco vascularizadas y que tienen, son hipovasculares y que tienen un realce progresivo y más tardío, ¿no? Todo lo contrario a las lesiones de cuello uterino. Entonces, la invasión biometrial, que es uno de los parámetros que nosotros tenemos que contestar, es una de las preguntas que tenemos que responder en nuestro informe, ¿no? Lo medimos en el plano axial oblicuo y o en el plano sagital, ¿no? Y lo medimos de esa forma, ¿no? Trazamos una línea que sea más o menos paralelo, digamos, al eje longitudinal del cuerpo uterino, digamos, y trazamos esas líneas perpendiculares, ¿no? Midiendo el espesor del miometrio, espesor total del miometrio, y a su vez el espesor en profundidad de la lesión, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener hallazgos de que haya una una baja probabilidad de invasión endometrial? Como les decía, primero, si tenemos una zona de la unión preservada en las imágenes T2, ¿no? Que esto que estamos viendo acá, que estoy señalando. Eh, ¿Qué pasa? Pasa que muchas veces el útero no se vacía, o quizás la paciente tiene adenomiosis, por ejemplo, o hay miomas, o justo pasó una contracción uterina, a pesar de la buscapina que le dimos, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, entonces, bueno, dependiendo de eso, si es una contracción, habría que hacerle una nueva imagen seguro en ese momento, ¿no? El técnico se tendría que dar cuenta, o nosotros, si estamos realmente supervisando el estudio, tendríamos que estar atentos a eso. Después tenemos lo que es el realce subendometrial, como les decía, preservado en las fases tempranas, como podemos ver acá en las imágenes sagitales, ¿no? Y siempre este límite entre el tumor y el miometrio es liso y continuo, tanto en difusión como en la fase tardía, ¿no? Y eso nos garantiza que, bueno, que en definitiva cualquier anomalía cualquier cosa que se salga de estas reglas, digamos, nos va a hacer pensar de que hay una invasión miometrial. También muchas veces pasa que el miometrio se puede afinar, entonces ahí empezamos con, bueno, los pitfalls, digamos, que podemos llegar a tener. Este es un caso, por ejemplo, de una lesión que se podía ver ahí, sobre todo sobre el lado izquierdo del cuerpo uterino, este, que nada, que en definitiva lo podemos ver
como realza en las fases tardías, ¿no? Y también en este caso, como siempre, en la difusión es cuando mejor nos permite diferenciar un poco los hallazgos, ¿no? Este es un tumor que no llegaba a invadir el 50% del miometrio. Acá el caso contrario es una lesión que sí invade más del 50% del miometrio, como podemos ver en las imágenes, sobre todo en la imagen sagital del estudio, y que se quedara en alguna duda, lo mismo digamos, en las imágenes con el gadoliño y sobre todo en las imágenes tardías podemos ver que esa invasión de la lesión es mayor al 50%. Em, Después, como les decía, bueno, la invasión miometral, por lo tanto, la evaluación multiparamétrica con T2, con difusión y con contraste, es lo más preciso, es la forma más precisa de- de valorarlo. Por lo tanto, la importancia para mí que tiene que estos estudios siempre sean con medio de contraste, digamos. Y bueno, y no solo quedarse, sobre todo cuando hay dudas, no solo quedarse con lo que uno pueda ver en T2, sino también con utilizarlo, hacerle un enfoque, un encare multiparamétrico, ¿no? Como les decía, los potenciales pitfalls es un miometro adelgazado, los tumores que quizás son isointensos, que tienen una señal más parecida a la del miometrio. eh, cuando se extienden hacia los cuernos uterinos, que ahí encima cambia la angulación, está más adelgazado. La región cornual debe ser sin duda de las regiones más difíciles de valorar y la que quizás en más oportunidades podemos pifiarle en lo que es la invasión del miometrio, ¿no? Y bueno, y como les decía, distorsión por miomas y adenomiosis, ¿no? Este, y el grado de invasión afecta en la decisión también de la preservación ovárica, ya que pacientes premenopáusicas, es decir, menor a 45 años con carcinoma endometroide de bajo grado y una invasión menor al 50% y sin enfermedad extrauterina serían candidatas a preservación ovárica. Como les decía, acá en los pitfalls de invasión miometrial, em, es esto, la extensión cornual muchas veces puede falsearnos las imágenes y pensar que hay. Y a veces es muy difícil llegar a una conclusión, otras veces este enfoque multiparamétrico nos ayuda realmente a valorarlo mejor. Em, Pasando a lo que es la invasión del estroma, ¿no? FIGO, básicamente hay una actualización FIGO, ¿no? Eh, FIGO habla del estadio 2A, ¿no? Que en definitiva es una histología no agresiva, es decir, las variantes endometroides de grado 1 y grado 2, y del estadio 2C, que es una histología agresiva. Ejemplo, un seroso de células claras, el carcinosarcoma. Entonces, las importancias clínicas que tiene, bueno, ¿cuáles son? Es que obviamente el tratamiento conservador de fertilidad no estaría recomendado. em, Hay mayor riesgo de metástasis ganglionares y a su vez es de mal pronóstico para la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de lo que sería esta invasión del estroma, ¿no? Como podemos ver en esta imagen en sagital, en este dinámico tardío en sagital, ahí podemos ver la invasión estromal que existe. Por eso este, este, mm, el dinámico en el tiempo tardío sigue teniendo un valor sumamente importante. Y bueno, y después en las imágenes basales, digamos, sin gadolinio, tanto en los coronales oblicuos como podemos ver, ahí tenemos la lesión que está infiltrando el estroma, como podemos ver, y lo mismo en las sagitales, en las sagitales tanto con gadolinio como en basal T2 sagital.
Em, Solamente el pitfall que podemos tener acá en esto es que los tumores de endometrio pueden estar extendidos hacia el endocervix, incluso pueden estar extendidos hasta por fuera del orificio cervical externo. Y también hay una distensión, el canal también puede estar distendido, y aumentado como el calibre, digamos, y en definitiva eso no quiere decir invasión estromal. Recuerden siempre la invasión estromal, perdón, tenemos que verlo en las secuencias que estuvimos hablando y con las imágenes que estuvimos mencionando. Solo esto no es suficiente y es incorrecto ponerle invasión estromal. Em, Pasando a lo que sería el estadio 3A, ¿no? Acá podemos ver que básicamente sería la invasión de la serosa uterina, los anexos. Este, Básicamente lo que tenemos es una lesión endometrial y a su vez que tiene una lesión adyacente en localización del ovario derecho. ¿Tá? Entonces, ¿y el compromiso anexial, ¿no? ¿Es 1-3 o es 3-1? ¿No? Porque ahora empezamos, por eso volvemos a lo mismo, a lo que inicialmente hablamos. ¿Es complicarnos la vida o nos facilita? Porque a veces no vamos a tener toda esta información. Eh, el tema es que, claro, el compromiso anexial, si el estadio 1-3 es aquel que es un carcinoma endometroide de bajo grado, limitado al útero y un ovario. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque tiene una anatomía patológica que dice que es de bajo grado. Entonces, este es de buen pronóstico y no requiere tratamiento adyuvante. ¿Y cuáles son estos criterios para 1-3? Bueno, obviamente que haya una invasión miometral menor al 50%, un tumor ovárico unilateral sin infiltración linfovascular significativa y sin otras metástasis. Mientras que el estadio 3A1 es la diseminación a la trompa o ovario que no cumple con los criterios de 1-3 y tiene un manejo distinto. Em, lo mismo para el 3C, digamos que seguimos con el compromiso ganglionar y lo mismo vamos a tener ganglios con la misma señal, la misma restricción por la misma celularidad y el mismo realce que la lesión, ¿no? Son ganglios bien de aspecto sustitutivo, de mayores a 8 milímetros seguro, heterogéneos, restringen, medios polilobulados. No hay nada de ganglio linfático fisiológico en estas imágenes. Eh, lo mismo, extensión, un estadio 4A, extensión ya hacia los órganos vecinos pelvianos, en este caso hacia la vejiga, podemos ver, con hidronefrosis bilateral, una infiltración probablemente del detrusor y de los meatos ureterales. Y bueno, eso es un estadio sumamente avanzado. Y lo mismo, en este caso, el estadio 1B, que de nuevo hay una carcinomatosis peritoneal en la paciente, un enorme tumor, y bueno, y esto es más o menos lo que vamos a ver solamente con la resonancia, ¿no? Digo, estos estudios, el resto de la estratificación seguro que se la tiene que hacer con un método complementario si solamente tenemos imágenes de la pelvis. Y bueno, y lo mismo, volvemos a lo mismo y eso me gustaría después escucharlos a ustedes con el tema del informe, si es estructurado o no. Eh, Tenemos que poner obviamente la ubicación de dónde está el tumor, si es en el fondo, si es en el cuerpo, en el segmento inferior, si es en los cuernos, una medición del tumor en los tres planos, em, si hay invasión miometrial, si hay invasión cervical, si hay extensión de la serosa uterina, si hay compromiso anexial, si hay compromiso vaginal, los ganglios linfáticos, la localización, si hay invasión a los órganos vecinos y después hallazgos incidentales y otras patologías pelvianas que podemos llegar a ver, ¿no? Eh, Así que eso es, sea estructurado o no estructurado. eh,
Lo importante es que sea completo y que sea en el idioma que el médico tratante va a entender. Encontré hace poco que hay una calculadora, ahora no me acuerdo la página, pero hay una calculadora que en el caso milagroso que tuviéramos toda la anatomía patológica, con la parte molecular, uno como que lo va cargando y después le dice, le pone el estadio. Si la buscan en Google, la van a encontrar. En definitiva, para mí no creo que no hay que interpretar, como les decía, sin conocer el grado tumoral, la histología y la clasificación molecular. Básicamente, si no tenemos nada, nos limitamos a informar las cosas, ¿no? Y recordar que hay un 50% de probabilidad de enfermedad avanzada cuando son carcinomas endometrioides de grado 3, es decir, no de grado 1 y grado 2, que eran los inofensivos o los menos, los no agresivos, mejor dicho. Y cuando hay un carcinoma endometrial tipo 2, que básicamente el tipo 2 incluya todas estas variantes agresivas, el seroso papilar, el células claras, el indiferenciado y el carcinosarcoma. Y por último, quería terminar con esto, que si bien hay algunos trabajos al respecto, me parece que esto es algo que se discute y se sigue discutiendo porque, sí, porque siguen llegando estudios sin anatomía patológica. Y bueno, esto es para comentar con ustedes y que también ustedes me cuenten lo que les pasa, ¿no? A nosotros ya prácticamente no nos llegan estudios sin anatomía patológica, pero nos ha pasado en algunos momentos y sobre todo cuando hacemos estudios de otros centros que quizás, a ver, ¿cómo te puedo decir? Quizás la paciente fue por un PAP y le vieron una lesión que protruía por el orificio cervical. Y dijeron, ah, tiene un cáncer de cuello. Y la mandaron a hacerse la resonancia. Y en realidad ese cáncer de cuello terminó siendo un cáncer de endometrio, ¿no? Eh, y bueno, y entonces, en definitiva, hay varios artículos, pero básicamente estos artículos lo que hablan es de, en el caso que tuviéramos la duda, qué cosas nos van a orientar al origen endometrial o al origen cervical de las lesiones, en el caso que no lo supiéramos, ¿no? Obviamente que la localización es sumamente importante, ¿no? Nadie va a pensar que es un cáncer de cuello si está en la cavidad endometrial, en el cuerpo alejado, ¿no? Pero siempre pensando en los que están ahí, ¿no? En la parte más proximal del cuerpo uterino y extendido al cuello uterino, ¿no? Un poco la morfología ayuda mucho, ¿no? El cáncer de endometrio tiene esa morfología como más ovoidea, como que se va más amoldando un poco a la cavidad, más alargada o ovalada, ¿no? Mientras que el cáncer de cuello es como más redondo y protruye más, y también tienen dos tipos de crecimiento, ¿no? Uno crece a lo largo de ese eje longitudinal, mientras que el otro crece como en el eje axial, digamos, perpendicular, ¿no? Crece hacia los lados y no en sentido cefalocaudal, digamos. Si tiene lógica lo que estoy diciendo. Em, y después, avanzados en el tiempo, uno va a dar siempre antes la invasión parametrial y la otra va a dar la invasión miometrial, ¿no? Pero, y dejando de lado el valor de ADC, ¿no? Que los cánceres de cuello son más celulares que los cánceres de endometrio, porque esto en definitiva para realmente eh, para poder asegurarlo, habría que hacer un análisis cuantitativo y tener valores de referencia, ¿no? A partir de cuál sería el punto de corte para cervix y cuál sería el punto de corte para endometrio. Lo importante es el comportamiento con el medio de contraste. Por eso que en estos estudios sin anatomía patológica que antes llegaban, era muy importante hacerle contraste, ¿no? Porque si el tumor es hipervascular y no va a ser un cáncer de endometrio, y si el tumor es hipovascular y no va a ser un cáncer de cuello, ¿no? Esto me parece importante como para terminar la charla y creo que es algo que no debería pasar, pero muchas veces pasa. Y bueno, y más o menos estas herramientas uno las puede extrapolar y decir, bueno,
si crece de cierta forma, tiene cierta morfología y encima tiene este comportamiento con el medio de contraste, me oriento más a que sea cuello o me oriento más a que sea endometrio. Le quiero dar gracias a mi amiga Cecilia Besa de la Universidad Católica de Chile, que ella me pasó unos cuantos casos también. Y bueno, es una gran amiga con la cual compartimos todo esto de la radiología geniturinaria. Muchas gracias. Bueno, genial, Carlos, espectacular. Tus charlas, muy interesante, muy completo. No hay todavía preguntas del público en el chat, pero voy a arrancar con las mías. Entonces, una de las preguntas que te quería hacer es respecto cuando haces el contraste dinámico en la pelvis. ¿Qué Sí, plano preferís? ¿Hacer los tres planos, el contraste en los tres planos o alguno de los tres preferís? mira, para endometrio habitualmente el sagital. Ujú. Es decir, Pa- vas cambiando según la indicación, digamos. Sí, sí, exacto, exacto. Para cuello habitualmente el axial oblicuo es el que más uso. Eh, pero como te decía, cuello habitualmente le estamos haciendo poco contraste, ¿sabes? Claro. Sobre todo le hacemos más contraste, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros muchas veces nos piden abdomen pelvis. Ujú, Y yo qué sé, para mí es algo que como que para mí, a mí me termina complicando muchas veces, ¿no? Porque es como que decís, bueno, yo qué sé, uno inicialmente dice, bueno, no sé, no va a tener nada en el hígado, ¿no? Por ejemplo. Pero capaz que tiene una lesión benigna, ¿no? Un hemangioma, y yo qué sé, capaz que te complica la vida, o tiene una hiperplasia nodular, no sé. Entonces, para mí cuando piden abdomen pelvis ya es como que me complica un poco la decisión a la hora de decir dónde le hago el contraste, ¿no? Últimamente lo que todos tratamos de hacer es si el dato clínico es de pelvis, le vamos a hacer el dinámico en la pelvis. Y bueno, y después lo otro eh, si se tendría que repetir un estudio después de abdomen dirigido, bueno, se lo tendrá que repetir, ¿no? No podemos contemplar un poco todas lo las... encaramos así, ¿no? Así, Sí, exacto, entrarte en la pelvis, que es donde está lo primario, y exacto, exacto, realmente tal cual. sugerir completar después. Exacto. Ni que hablar, o sea, creo que capaz que, ahora justo la charla no es de eso, ¿no? Pero ni que hablar que en el que sí o sí le vamos a hacer, no importa que pidan lo que pidan, le vamos a hacer dinámico axial en pelvis, va a ser ovario, ¿no? Ese es como que todos estamos de acuerdo de lo mismo, ¿no? En el otro, como que capaz que con los tiempos de algunas cosas podemos el técnico puede jugar un poco y decir hago unas imágenes abajo, subo, bajo de nuevo, qué sé yo. Pero bueno, también lo mismo, ¿no? Terminan quedando estudios súper largos eh, y a veces como que nos perdemos, no sé, el eje o lo más importante que es lo que queremos responder, ¿no? Sí, a mí nos pasa cosa de todos los días que el técnico te dice, ¿cómo lo acorto? ¿Qué le saco? Exactamente, Tal cual. exacto. Bueno, otra de mis preguntas iba un poco cuando vos estabas hablando de los tumores en el estadio 13-1, cuando encontrás los ganglios en tumores pequeños. Sí, También me pasa muy seguido y justo me pasó hoy que uno tiene una estructura mental de cómo vas informando, qué vas mirando primero. Entonces digo, bueno, vi el tumor, sí, para mí no invade el anillo de seguridad, digamos, todo bien, todo localizado y de repente cuando llego a mi renglón mental de las adenopatías, le veo un ganglio chiquito pero con todas las características de sospecha. Entonces, ahí siempre me surge esto de que cuando uno ve un ganglio es porque generalmente ya está invadido el parametrio o es lo que uno tendría a pensar y realmente en este caso particular de hoy no lo encontré para mí, era muy localizado, pero ya tenía adenopatías. ¿Qué tan frecuente te pasa ese hallazgo? No el tumor pequeño que infiltra y vos ya sabes que es probable que le tenga, pero sí de que no, mira, no tenga adenopatías. sí, mira, recuerdo un caso que tuvimos el año pasado. eh, Era un tumor que no invadía parametrio, un tumor pequeño. eh,
nada, que todo sería, pintaba como para que marchara todo bien, digamos, ¿no? Y en un panorámico le veo un ganglio que estaba parcialmente incluido, ¿no? Pegado al psoas. Pero pegado al psoas que parecía que lo estuviera infiltrando, ¿no? O sea, esa fue mi impresión, ¿no? Era grande, medía como 2 centímetros, por lo cual dije, ta, esto tiene que ser malo, obviamente. Pero ya te digo, lo vi como en dos cortecitos, ¿no? Conclusión, y describí todo y dije que probablemente terminaría siendo un 3 por este ganglio que señalaba, pero aconsejado como que lo revaloraran con tomografía, ¿no? Y un colega que le hizo la tomografía después me mostró las imágenes y estaba infiltrando el psoas. Y en la cirugía, porque igualmente quisieron operarlo, porque el tumor era pequeño, digamos, y era candidata quirúrgica, era una chica joven, tenía todo para eso. Bueno, le hicieron toda una resección y tuvieron que resecarle un pedacito del psoas. Por suerte ahora, Era. por suerte marchó bien y están todos los controles y viene todo marchando bien. Pero por eso te digo, me ha pasado Sí, que a y mí me pasa esto, como frecuentemente ves tumores chicos, a veces, exacto, y que vos decís no infiltra el parametrio, pero tienen adenopatía y te surge ese dilema de lo pasas a 1 a 3, es como exacto. un salto grande. Es muy grande, sí, Me da como exacto. pena. De hecho, me pasó hace muy poquito también con una embarazada, igual, Mira, un chiquito, pero bueno, nada, le tuvimos que poner 3. y sí, y sí, tal cual. Sí, Sí, sí. Sí, sí, yo siempre soy nada, siempre lo describo y digo, lo que veo que sería tal cosa, pero que con los ganglios tiene el aspecto de que sea 3, digamos, ¿no? bien, perfecto. ¿Le pones en tu conclusión el estadio imagenológico o de Sí, los sí, hallazgos pones? se los pongo. Habitualmente como que les pongo el estadio imagenológico, y si tiene ganglios le digo potencial o con alguna palabra así, ¿viste? O probable tal C por 3C, ¿viste? En base a los ganglios y le pongo cuáles ganglios son, ¿no? Una aclaración. Y por ejemplo, si tenés solo la pelvis, ¿no? Pedida, nada más, Sí. pones el estadio aunque pienses o te falte ver si tiene lumbo aórtico y demás. Bueno, es una buena ¿Tenés pregunta. aparte? Es una buena pregunta. Sí, habitualmente lo pongo igual porque creo que en definitiva ellos están esperando que uno les ponga eso, ¿no? Pero en realidad no- ellos después ya saben que estudio complementario le tienen que hacer o lo que O sea, sea, ¿no? hasta acá voy y Exacto, exacto, exacto. perfecto. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿por qué preferías hacer la resonancia sin gel en sospecha de sea de cuello? Bueno, mira, es una buena pregunta. Le empezamos haciendo siempre con gel, ¿no? Eh, hace, qué sé yo, 10 años más o menos, ¿no? Y claro, le empezamos porque dijimos, bueno, mejor que todo esté distendido, no sé, la voy a poder macañar ¿viste? Lo menos posible, ¿no? Y creo que uno, bueno, con el paso del tiempo va armando su experiencia y le van quedando, o sea, siempre vamos a tener muchas dudas en todos los pacientes que veamos, pero como que para mí me sirvió mucho como en mi principio de mi curva de aprendizaje, ¿no? Eh, em, Después, muchas veces lo que nos pasó fue, por ejemplo, a ver, varios comentarios, ¿no? Muchas veces en el consentimiento, por ejemplo, informado, no estaba especificado que le íbamos a pasar, le íbamos a pasar gel, ¿no? Y bueno, y claro, los pacientes decían, pero ¿cómo? A mí nadie me avisó nada y me van a pasar gel y esto me va a doler y como que es un poco invasivo y a veces como que predispones mal, un poco mal a la paciente que capaz que no la avisó y se enteró en el momento y está más incómoda y tolera un poco menos el estudio y se empieza a mover. Eso es una situación que hemos vivido, ¿no? Eh, Después, básicamente, eh, después también pasa que a veces... eh, qué sé yo, los pacientes dicen no aguanto más y en realidad
se le terminó pasando muy poquito gel, no sirvió para nada, en definitiva. Eh, eh, la realidad es como para que realmente se distienda hay que pasar bastante gel y en realidad muchas veces los pacientes no lo toleran. Entonces también te lleva tiempo, te retrasa un poco el estudio. Entonces, qué sé yo, a veces los pasan pasan y quedan burbujas de aire que molestan. Yo qué sé, yo ya en este momento ya me acostumbré a usarlo sin gel. Y bueno, si eventualmente quedara alguna duda que viéramos, que capaz que con el gel lo podríamos resolver y bueno, recitamos al paciente, a la paciente. Perfecto. Bueno, una última pregunta. En el caso que sospechas o digamos cuando hay un edema bulloso de la vejiga, ¿qué tip práctico te sirve para diferenciar entre edema bulloso e infiltración real? Bueno, obviamente, tratar de buscar la continuidad de las capas de la vejiga, fundamental, ¿no? Toda la capa muscular, ver que no, porque digamos, siempre va a ser una invasión de fuera hacia adentro, entonces en definitiva, para alcanzar la luz de la vejiga, la pared tiene que estar interrumpida, ¿no? Y esto básicamente va a ser un hallazgo en la mucosa de la vejiga o en la parte más interna hacia la luz vesical, pero sin interrupción de la pared, ¿no? Entonces, hay unos que dicen, bueno, entonces no puede ser que sea una invasión parietal, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, por ahora no más preguntas del público. No sé si alguien del panel también quiere preguntar algo, aprovechar. Y no vimos, pero en caso de fístulas, por ejemplo, ya sea rectales o vesicales, sí o sí contraste en esa oportunidad. Sí, sí, mirá, es una muy buena pregunta. Sí, contraste sí, con las fístulas seguro. Em, Muchas veces lo que tratamos de hacer es tratar de hacerle un estudio contrastado, una fluoroscopía a la paciente, una cisturetro, por ejemplo. Tratamos de hacerle un estudio adicional radiológico y la resonancia. Tratamos de hacer las dos cosas, este, porque muchas veces las fístulas se ven y otras veces las sospechamos y la sospecha es tan válida como la sospecha clínica, digamos, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos para hacer radioscopía y estudios contrastados, eso nos ha ayudado bastante. Muchas gracias. No. Ahí sí te sirve más el gel o lo mismo. Y Sí, bueno, de relación. Porque siempre el gel ayuda como a dibujarla a veces la fistulita. Claro. exacto, exacto. Sí, probablemente en fístulas vaginales, probablemente sí le distenderíamos Ayuda ahí un poco sí, más. sí, sí, de Bien, acuerdo. perfecto. Y chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo, las anatomías patológicas, que me obsesiona eso, este, les llegan a todos con anatomía patológica ya, no te digo con lo molecular, ¿no? Pero ya por lo menos decir, es un cáncer de cuello, es un cáncer de endometrio y algún datito más, o a veces llegan lesiones por, por presuntas sospechas de neoplasias. En parte de los casos sí viene, por suerte, porque es como un hospital que tenemos como una derivación bastante cerrada, pero en muchos otros no, o por ahí viene como recién biopsiada y la biopsia te demora 20 días y vos tenés la resonancia para informar hoy, entonces estás como, ¿le pongo o no le pongo? Claro, Porque a veces es una imagen que francamente es un tumor, totalmente. pero vos no tenés la anatomía que te lo certifique y a mí en esos casos también me surge la duda de decir, ¿le pongo una estadificación? O sea, sé que es una estadificación y que estoy esperando la anatomía. Exacto. En esos casos lo que hago es poner todo lo descriptivo que vos dijiste y evito el renglón que dice estadio tanto Sí, porque, pero lo dejo como descripto en todo el texto. sí, o sea, haces un informe Claro, me pongo a la oncológico. espera el resultado histológico, como, Exacto. pero claro.
Sí, 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 yo hago lo mismo. Por ahí, Este, más que nada por los tiempos, que a veces el paciente, no sé, muchas veces nosotros nos viene del interior, entonces está esta semana acá, entonces se hizo la biopsia, se hizo la resonancia, se hizo todo. claro, Entonces, bueno, la anatomía te queda para un par de claro, semanas después. después, Sí, entiendo, eso sí perfecto. pasa bastante. En el caso mío me pasa igual que los pacientes vienen con sospechas sin el diagnóstico y se complica mucho con el tema del el abdomen y pelvis que hablaba vos, Carlos. Sí, Y bueno, es un tema después para la clasificación también. sí, 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 totalmente. A mí es digo, es siempre como que, siempre me encanta preguntarle a todo el mundo porque yo lo veo como un problema, el Es un pedido, problema. el problema el pedido del abdomen pelvis, porque, bueno, abdomen pelvis es como más un pedido de tomografía, quizás, Claro. y no de resonancia dirigida a valorar una patología, ¿no? Este, bien. Bueno, Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta, si no ya damos cierre al, a la actividad. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Pau, gracias, Fede, gracias, Santi, y al doctor Rosin y la doctora Bowit que no han podido estar. Pero bueno, muchísimas gracias en serio por darse el tiempo y de compartir con nosotros su Hola, experiencia. Seba. Ah, y Gracias, Seba está gracias. conectado ahí. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Ah, Paula. Gracias. Muchas, bueno, muchas gracias a en todos la por la oscuridad. invitación. Bueno, gracias, gracias, Buenas en noches. serio. Y bueno, ya el mes que viene, no sé si por Cadi no vamos a tener el encuentro, no sé, ya vamos a ver. Igual Bien. estén atentos a las redes de Fardit y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación, eh. gracias. Que pasen lindo. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Luego. Que salga el Chao. sol. Gracias. Adiós. Adiós.